con un sentido y nuestro interlocutor lo entiende exactamente al revés. Y lo peor que no son las menos, hay muchas veces que eso sucede. Entonces, por eso hoy, en la charla previa, le decía a Federico que vengo a ver cuáles son los tips para poder evitar o por lo menos minimizar ese impacto negativo que a veces tenemos cuando queremos transmitir o cuando queremos presentar algún tema o pedir algo. Así que sé de la calidad profesional de Fede, por eso hoy está acá, porque sabemos que es un profesional con buena trayectoria en el tema y, como dijo él, es un tema que le apasiona y cuando los interlocutores tienen pasión por lo que hacen, se nota. Así que bueno, Fede, gracias por estar con nosotros y bueno, nos tenés a todos expectantes. Adelante. Bueno, muchas gracias, Silvio. Bueno, gracias a Marta también, a Javier, a Leonardo, que me va a asistir en la charla, así que muchísimas gracias por esta colaboración y es realmente un gusto para mí poder dar una charla con ustedes. El lenguaje como coordinador de acciones hemos bautizado esta webinar y la idea es preguntarnos si realmente confiamos en el poder de las conversaciones, si realmente estamos confiando en el poder de las conversaciones. Y cuando uno recoge información acerca de lo que piensan los demás, yo como coach me ocupa mucho el tema de las conversaciones dentro de las organizaciones, pymes, grandes empresas, y la verdad es que muchas veces la gente te dice que no confía en el poder de una conversación, porque no confía que la gente salga de la reunión y haga lo que se le pidió o se comprometa con lo que tiene que hacer. Entonces, la primera pregunta que me gustaría saber, si los que están dispuestos a desmutearse y participar, que me importa que lo hagan, es si realmente hoy estamos confiando en las conversaciones que podemos abrir. Bueno, el que no se anima puede hacerlo por chat también, no hay ningún problema. Vos sabés que, como decía antes, dependiendo del interlocutor, muchas veces nos toca decir toda una serie de cosas, ¿entendiste? Sí. Y después ves que el resultado no concuerda con la conversación. Entonces, a veces esto de confiar en la conversación se vuelve vidrioso, digamos. Tenemos ocasiones en las que, como te digo, las cosas salen al revés de lo que uno quisiera. Bien, bueno, pasamos entonces y vemos que esto de que a veces no estamos confiando en la conversación que estamos teniendo es uno de los escollos para abrirlas también las conversaciones, porque ¿quién hace algo que no vale la pena hacer o que cree que no vale la pena hacer? Entonces, muchas veces evitamos abrir conversaciones porque creemos que no van a tener resultado o porque creemos que van a terminar en un conflicto o porque en realidad el resultado a lograr, que es lo que nos importa, no va a ser el que nosotros estamos esperando. Entonces, evitamos la conversación. Vamos a la siguiente, al siguiente slide. Puse la definición para que podamos entender cuando vamos a hablar de qué estamos hablando con esto del lenguaje como coordinación de acciones. La capacidad de comunicarse con los demás a través de sonidos articulados y otros sistemas de signos. Eso es lenguaje según la Real Academia Española. Unir dos o más cosas que formen una unidad o un conjunto armonioso. Eso es coordinar. Y acción es el efecto o causa de un agente sobre algo. Es decir, piensen entonces, y vamos a esto que me importa que nos quede claro. Cuando nosotros hablamos, estamos para coordinar una acción, y esto puede ser desde lo más simple a lo más complejo. Y cuando digo de lo más simple a lo más complejo es, como pasaba antes, coordinar con un amigo ir a tomar un café a determinada hora, en determinado lugar, determinado día, y con un tiempo estimado de duración.
Entonces, mediante el lenguaje manifestamos lo que queremos. Tratamos de unir dos partes, ¿sí? Que es la coordinación, su agenda con la mía, y el efecto o causa de un agente sobre algo, es decir, que él me diga que sí y que podamos concluirlo. Eso sería la acción. ¿Estamos de acuerdo? Eso que parece tan simple y que a veces lo hacemos ya por WhatsApp o lo hacemos de la manera que más simple y parece algo realmente rudimentario, muchas veces termina en un sí, pero te aviso una hora antes cómo vengo. Sí, pero no sé si me surge algo, te aviso. Es decir, el compromiso de la acción está sujeto a otras voluntades a veces. Entonces, esto de coordinar las dos no es tan simple como a veces parece, o como debería ser, o cuando uno lo dice suena fácil. Lo real es que no es fácil. Ahora, si entre dos personas nos cuesta a veces coordinar, tomarnos un café y lo venimos postergando, imaginemos en un equipo de trabajo cuando tenemos que coordinar no solamente mi voluntad y la de otro, sino otras tantas voluntades que no son la mía, justamente, son las de los otros, para que trabajen en conjunto y lleguen a un resultado mediante una acción que a mí me interesa que lleguen. Entonces, visto así, como me decía un amigo el otro día, es, Fede, suena imposible. Bueno, pues nada, ya vienen haciéndolo, ya están trabajando, sus pymes están funcionando, así que evidentemente lo vienen haciendo. Esto es una cuestión de todos los días para ustedes. El tema es que no siempre la acción lleva al resultado que uno espera. Y ahí uno empieza a evaluarse si el lenguaje que está utilizando, o sea, esa capacidad de comunicarse con los demás a través de sonidos articulados o signos, es el correcto. De hecho, fíjense cómo para tratar de meterle cierta impronta al lenguaje, el WhatsApp ha incorporado los emojis. Emoji no es un concepto vacío, porque parecía hasta divertido, simpático, parece algo como que no tiene mucho más que decorar. Sin embargo, emoji viene de emoción y te está marcando en qué emocionalidad estás escribiendo el mensaje que estás escribiendo. Un signo al final de una oración te dice si es un chiste, si estás enojado, si tenés ganas de llorar por lo que está pasando, o al mismo tiempo, ni siquiera es un signo de pregunta. A veces está el emoji con la carita así como pensando si eso es así. Entonces, básicamente, todos los emojis vienen a respaldar el discurso que nosotros estamos haciendo por escrito. ¿Por qué pasa esto? Pasamos a la siguiente. ¿Por qué tenemos que respaldar con alguna imagen lo que nosotros estamos diciendo? Bien, es bueno que se haga, les voy a decir. El uso de los emojis para determinada generación puede decir, no, bueno, mira, la verdad que me parece muy infantil esto de poner la carita feliz o lo que fuera, pero vamos, que en esta época de tecnología que nos hemos metido, digamos, porque básicamente, como estábamos comentando antes con Leonardo, nos metieron de prepo con el tema del aislamiento, entonces no nos queda más que usar el lenguaje escrito a veces, o el lenguaje verbal, pero estamos mucho más limitados que antes, porque no tenemos el encuentro. ¿Por qué? El lenguaje escrito, ¿sí? Es el 100%, el lenguaje corporal es el 70% hoy de nuestro poder de comunicación como seres humanos. El 70% es lenguaje gestual, el cuerpo lo lleva. Mientras que el otro 30% es el lenguaje no verbal. Perdón, no corporal, verbal. Fíjense en esto. Muchas veces el lenguaje corporal, que es mucho más legible que el verbal, nos juega malas pasadas porque el lenguaje corporal puede ser voluntario o involuntario. Yo puedo ser voluntariamente y respaldar con mi mano el discurso que estoy dando, o hacer énfasis en lo que estoy diciendo, o señalar el problema y poner el dedito así, que es señalar. Estoy acompañando con mi cuerpo el discurso. De hecho, cuando yo digo no, muevo la cabeza de una manera, y cuando digo sí, la muevo de otra. Estoy respaldando mi discurso. Ahora, el lenguaje corporal es
tan sincero, que nos cuesta muchísimo, y se los propongo para que lo hagan, que digan no y muevan la cabeza haciendo sí. Lo tienen que pensar, cuesta mucho, no es algo simple de resolver. Bien, es porque el cuerpo no sabe mentir. De hecho, nos juega malas pasadas. Por ejemplo, se ponen colorados. Nos ponemos colorados frente a una declaración de otro. No lo podemos manejar, no es que uno dice, ahora me voy a poner colorado. No, te sale, te pones colorado. O la charla es aburrida y me tengo que tragar el bostezo para que no me vean que estoy bostezando. Que si fuera por mí y estoy en el living de mi casa, abro la boca como un hipopótamo, sin problema. Pero como estoy en una charla, no lo puedo hacer, entonces me trago el bostezo. La pregunta que les pongo acá, yo por las filmadas termino con unas preguntas que a veces me arrepiento de lo que pongo. Digo, ¿cuándo fue la última vez que te tragaste un bostezo? Y no me digan hace 30 segundos cuando empezó la charla, pero nos ha pasado y podría volvernos a pasar en cualquier momento. No me gustaría que les pase hoy, en este momento, pero bueno, si pasa, pasa. No se hagan problema. Entonces, fíjense cómo en esto de las webinar, el Zoom, el Skype y todos los medios de comunicación que nos ayudan un montón a coordinar acciones, hoy nos vemos limitados a que se nos vea solo la cara, o que solamente nuestro discurso esté apoyado en emojis, y no esté todo nuestro cuerpo jugando para poder enfatizar nuestro discurso. ¿Cuánto mayor tiene que ser hoy el uso del lenguaje correcto, desde lo escrito, desde lo verbal, para que tenga la misma fuerza que con ese 30% que tengo, que es verbal, supla el 70% corporal y llegue el 100% del mensaje al otro? Digo, la tenemos difícil, ya la teníamos difícil con un montón de cosas, y ahora la tenemos mucho más difícil con la limitación del no vernos, no estar cara a cara. Por eso, esto de la comunicación cara a cara, del face to face, como dicen los americanos, es muy importante, porque perderlo nos lleva a una disminución del poder de comprensión del otro. Y esto nos lleva a la siguiente filmina, que tiene que ver cómo construimos nuestro decir. Bueno, pues bien, nos vamos a focalizar básicamente ahora en la voz, ¿sí? La voz está compuesta por cuatro partecitas que, aunque queramos o no queramos, las tenemos, para ser comprendidos correctamente del otro lado, o que el mensaje salga tal cual a mí me gustaría que salga. Por ejemplo, el tono, la velocidad, el volumen, y algo que muchos chicos han dejado de usar es la articulación, que es el mover la mandíbula. Eso que como te hablan con la boca cerrada o con la mano acá, entonces no les entendés nada de lo que te están diciendo. Esto nos lleva a que cuando comes chicle o demás, se hace muy evidente en el tema de la articulación. Ahora la pregunta es, hablábamos de los emojis hace un ratito, y ustedes coincidían conmigo, por lo menos los que movían la cabecita asintiendo, porque yo estoy leyendo su lenguaje no verbal. Ustedes hacían así con la cabecita, que los emojis respaldan nuestra comunicación. Ahora bien, en el tono, en la velocidad, en el volumen o en la articulación, ¿en cuál de estas partes se puede evidenciar la emoción cuando estoy hablando? ¿Alguien se le anima a decirme en qué parte está la emocionalidad? En la articulación. Articulación, en el tono. En el tono, en el tono. En el tono. Bien, ahora vamos a ver, si yo estoy emocionalmente apurado, ansioso, ¿puede ser que mi velocidad sea más rápida de lo habitual? Sí. Yo había entendido en todo. Yo opino en todo. En todo, perfecto, genial, en todo. En el tono se nota, en la velocidad se nota, en el volumen que uso se nota, y en la articulación también se nota. Es decir, en las cuatro partes se nota la emocionalidad desde la cual estoy hablando.
Puede ser que en alguna de las partes más que en otras. Una de las cosas que nos tiene que quedar claro para el tema del lenguaje es que es muy simpático decir que te molestó lo que te dijo. Sin embargo, y está estudiado, más del 50% de los conflictos que se generan en el lenguaje no tienen que ver con el qué, sino en el cómo. No me molesta lo que me decís, me molesta cómo me lo estás diciendo. Y a partir de ahí, el otro lo vive, o como un reto, o como una chicana, o como algo negativo, cuando quizás uno lo único que quiso es tratar de mejorar algo, lo dijo, y te lo dicen, lo dije con la mejor intención, pero se lo toma a mal. Entonces, podemos decir que el otro no entiende nada, porque esta es la postura lógica, es decir, jamás yo me equivoco al hablar. El problema es el otro que no entiende, no escucha, no comprende correctamente. Esto me hizo acordar una vez un profesor que me dijo, te voy a enseñar a correr. Le digo, ¿pero me vas a enseñar a correr si yo ya sé correr solo? O sea, desde los 3 años corro. Aprendí a caminar y atrás aprendí a correr. ¿Me vas a enseñar a correr? Y esto es lo mismo. ¿Me vas a enseñar a hablar? Hablo desde el 1 año y medio. Mi mamá me enseñó a hablar desde el 1 año y medio, estoy hablando. Ya pedía la mamadera, o sea, me hacía entender, la gente me entendió siempre. ¿Cómo vas a enseñar a hablar? Así que la mayoría de las veces decimos que sabemos hablar y que el problema lo tiene el que escucha. Ahora, cuando le preguntas a la gente si sabe escuchar, nadie te dice que yo no sé escuchar, o que tengo problemas con mi escucha, o que escucho apurado, o que escucho rápido, o que la mayoría de las veces me tomo a mal lo que me dicen. Por lo general, o me lo tomo a bien, o no le doy importancia, o me lo tomo a gracia. La mayoría de las veces todos sabemos hablar y todos sabemos escuchar. De hecho, creemos que escuchamos exactamente lo que el otro dijo. Pero cuando volvemos a la coordinación de acciones con lo que empezamos, nos damos cuenta que evidentemente en algo, alguien dijo algo, alguien escuchó algo que no es lo que el otro quería para que la acción se llevara a cabo. Seguimos. Entonces, ¿cuánto de emocionalidad hay en el hablar, no? Bueno, ¿se acuerdan de esto? Esto en el colegio lo vimos todo. Esto es como el ABC de la comunicación, así fácil, y estaba el emisor, el mensaje y el receptor. Este era realmente el esquema que por lo general estaba hecho con una flechita, que yo ya no la pongo más, que es la flechita que va del emisor al mensaje y del mensaje al receptor, es como que va de izquierda a derecha, pero que en realidad, hoy por hoy podríamos hablar de un círculo en el que, si queremos hablar de conversación, el receptor responde, entonces se transforma en emisor, y el mensaje y el emisor se transforma en receptor, y así va fluyendo una conversación. Ahora, en este viejo esquema que nos presentaron hace muchos años a todos en el colegio, en la facultad, y lo hemos visto más, ¿dónde está la emoción en este esquema? Si tuviéramos que buscar la parte emocional, ¿a dónde está? Y ahora sí que no va en todo, porque el mensaje en sí mismo no tiene emocionalidad. En el emisor. En ambos. En el emisor. En ambos. Bien, yo digo lo que digo desde la emoción que tengo y escucho lo que escucho desde la emocionalidad que tengo. Entonces, si estoy sensible, pasé un día complicado, y vos me venís a marcar un error que tengo en un informe que presenté, es posible que desde mi emocionalidad no lo veo como una oportunidad de mejora. Esto es genial. Yo no te estoy corrigiendo, quiero que lo veas como una oportunidad de mejora. Miércoles, yo lo quiero vivir como una corrección, me recontra enoja que me lo digas y no quiero que me lo digas nunca más. Bien, pero yo te estoy diciendo esto como oportunidad de mejora para que vos tengas un mejor informe la próxima vez. Bueno, pues bien, es muy difícil que la gente escuche como yo quiero que escuche, desde la emocionalidad que yo quiero que escuche. Eso nos transforma en un poco dictatoriales, les voy a decir a los emisores. Todos a veces nos ponemos un poco dictatoriales cuando queremos que la emoción del receptor sea la que nosotros queremos que sea. O sea, yo quiero que te pongas contento porque te estoy dando una buena devolución. No me pone contento. Pero bueno, no importa, te tiene que poner contento. Entonces nos lleva a preguntarnos,
¿Cómo digo lo que digo? O sea, ¿desde qué lugar lo estoy diciendo? Y esto tiene que ver con desde qué emoción estoy hablando, cuál es mi contexto, yo soy jefe de la persona con la cual estoy hablando, soy el subordinado de la persona con la que estoy hablando, soy su compañero de trabajo. ¿Cómo estoy escuchando el mensaje? ¿Lo estoy escuchando como un aprendiz? ¿Lo estoy escuchando como un reto? ¿Lo estoy escuchando como una persona que está cansada de que le marquen siempre los errores? ¿Cómo estoy escuchando? Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces chequeo que lo que digo haya sido comprendido correctamente? ¿Y lo que escuché? Porque acá vengo a romper un poquito el esquema de responsabilidades. Por lo general, cuando uno es emisor, la culpa la tiene el que escucha. Y cuando uno es receptor, la culpa la tiene el emisor. Pues bien, muchachos, hagámonos cargo de la parte que nos toca. Es decir, como receptor tengo mi responsabilidad y como emisor también. ¿Cuántas veces como receptor yo chequeé que lo que yo entendí era lo correcto? Esto tendría que decir algo así como decir, Leonardo, lo que me quisiste decir es que nos conectáramos 15 minutos antes para chequear la presentación que salga correctamente. Y la de, sí o no, lo que te quise decir es 20 minutos antes, ok, ajustamos y coordinamos la acción. ¿Dónde está el gran parte del problema de la coordinación de acciones? Es que damos por sentado que lo que entendí es lo que me dijeron. O cuando doy por sentado que lo que dije es perfectamente lo que se escuchó y no hay opción a que se haya entendido otra cosa. Entonces, sí o sí, lo que yo dije tiene que ser entendido como yo lo dije. No hay posibilidad de error en eso. Ahora, si yo pregunto, ¿comprendiste correctamente? ¿Me expresé bien? ¿Estamos de acuerdo entonces con lo que te acabo de decir? Entonces quedamos en, y parafrasear es una de las mejores maneras de poder chequear que lo que estamos diciendo está siendo escuchado de la manera que yo quiero que se escuche. Y cuando soy receptor, a ver si entendí correctamente. Lo que me estás diciendo es esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque me lleva a que la disminución de errores en la comunicación sea mucho menor. O sea, estoy achicando el margen de error. Yo entiendo, y un poco lo conversábamos en la previa, que muchas veces en el trajín diario, en la velocidad de todos los días, no paramos a chequear. Muchas veces nos sale bárbaro no chequear y llegamos a donde teníamos que llegar. Y otras tantas veces no chequeamos y nos fuimos, es como un disparate. Hicimos un disparate. Esto es como cuando el GPS enloquece y te manda por lugares donde vos dijiste, no, yo no quería estar acá, ¿por qué me trajo acá? ¿Qué le pasa a este aparato? Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros en la comunicación. Creemos que entendimos lo que entendimos, ejecutamos en consecuencia, pero no nos lleva a donde queríamos. ¿Qué nos pasa habitualmente? Cuando vos vas para atrás y retrotraes, y como coach lo veo porque me junto con el emisor y me junto con el receptor, ninguno de los dos chequeó, ni que lo había recibido tal cual lo habían emitido, ni el emisor que había llegado y completo el mensaje y que se había entendido. Y acá hay un fantasma que por lo general tenemos todos, que se llama obvio. El obvio, que es un fantasma que anda en las nebulosas de internet, de redes sociales, siempre anduvo, y en las conversaciones personales también está, pero hoy me importan más las redes sociales porque hoy nos movemos más por WhatsApp que personalmente, o por, como les decía recién, por las webinars y por todas las Zoom, Skype, Meeting, bueno, que habitualmente no estamos dispuestos a chequear lo escuchado porque damos por obvio que lo que dijo es lo que dijo, y doy por obvio que lo que dije no se puede entender de otra manera. Ese obvio viene por lo general acompañado, ese fantasma, del brazo de otro fantasma que es la ignorancia. Entonces, yo no quiero dar
a entender que no entendí, o que no sé de qué me estás hablando. De última, después lo googleo. Digo, no entiendo lo que me estás diciendo, pero después yo pregunto, alguien me va a contestar de qué se trata, no puede ser tan difícil, alguien me lo va a decir. Entonces no chequeo, ni siquiera este fantasma de lo obvio va de la mano del bracito de la ignorancia y juntos caminan hacia el altar y nos llevan a un matrimonio de una nefasta comunicación. ¿Por qué? Porque lo obvio se casa con la ignorancia y por lo general la acción que teníamos que ejecutar sale disparatada. Es uno de los comienzos, hermoso y viejo esquemita de emisor, mensaje receptor, el que nos devela que en el medio de todo esto, más allá de esto que parecen 3 palabritas unidas por 2 líneas, hay todo un mundo de emociones y de psiquis que juega permanentemente en la comunicación y que nos cuesta develarlos, porque además nos cuesta mostrarnos que a veces no sé si me expliqué correctamente. Y se los voy a preguntar yo cuando termine la charla esta. ¿Me entendieron algo? ¿Fui claro en algo? ¿Les quedó algo de todo esto? ¿Por qué? Porque si yo me pongo en emisor, y obvio que soy claro, obvio que doy bien las charlas, obvio que tienen que haber entendido todo lo mismo que yo les estoy diciendo. No hay posibilidad que hayan entendido otra cosa, ¿no es cierto? Y eso me pararía a mí hoy en el error que todos los días cometemos todos. Lo que les digo es, cuanto más informal el trato, cuanto más cálido el trato, muchas veces más dejamos de lado estas formas. Entonces, ¿qué nos pasa en el mundo pyme? Que como somos todos conocidos, nos vemos, somos 4, 5, 6, 7, 8, pero somos siempre los mismos, somos los que jugamos al fútbol, somos los que almorzamos juntos, somos los que salimos, somos, más o menos es como nuestra familia la pyme, y eso está buenísimo, pero los problemas de comunicación son exactamente los mismos que tenemos en casa. Es como una familia, de hecho, es una familia. Es como la familia. Papá, te dije que me pasaras a buscar a las 8, pero ¿cómo? ¿Es los martes que te tengo que pasar a buscar a las 8? Sí, es los martes. Bueno, toda esa discusión que tenemos en casa nos pasa después en la pyme. ¿Por qué? Porque es como una familia, porque somos los mismos. Eso que creemos que lo tenemos superado porque nos conocemos, es lo que nos juega en contra. No lo tenemos superado porque lo conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Ya me parece que los mareé. ¿Voy muy rápido? Yo veo algunas caras así como, tipo, no te puedo creer. Encima lo veo a Silvio así agarrándose la cabeza, ya se la estoy explotando. Me estoy dando cuenta que no me entiende nadie. Bueno, pasamos a la que sigue. Lo importante es que si quieren ir participando o hacer alguna pregunta o algo, me frenan y lo vamos trabajando, no hay ningún problema. Mira que yo le decía hace un ratito a Silvio, me importa que si hay que correrse un poco del margen de lo que es esta presentación y profundizar en algún tema en particular, nos metemos, no hay ningún problema. Hay algunos mensajes en el chat. Dale. A ver... Bueno, preguntan si queda grabado. Sí, queda grabado y lo van a poder escuchar. Si tienen algún problema de audio, lo van a poder escuchar por YouTube del canal de la cámara. ¿Qué están diciendo? Dice que a veces el mensaje puede ser claro, pero también depende de la interpretación del receptor. Eso es lo que estabas diciendo recién. Y acá hay alguien que dice que tengo una escucha selectiva. Sí, hay alguien bueno, que tiene escucha selectiva. Somos varios. Es hermoso esto. Yo, por ejemplo, yo te puedo decir que yo tengo memoria selectiva. Sí, eso también. Hay cosas de las que me acuerdo, cosas que me olvidé totalmente, me olvidé. Y me olvido, ¿no? De verdad que me olvido muchas veces de cosas que digo, yo tenía que hacerlo. ¿Tenías ganas de hacerlo? No tenía ganas de hacerlo. Entonces, evidentemente no lo registré en mi memoria. Muchas veces con la escucha selectiva pasa eso. Hay personas, y esto lo voy a traer porque me gusta traerlo, no sé quién lo preguntó, pero ahí va. La escucha selectiva tiene que ver mucho con el emisor. Yo cuando escucho hay gente que me cansa lo que dice, me resulta que da mucha vuelta para ir al grano,
lo que dice me parece como sobreentendido, redundante. Entonces escucho los primeros 4 segundos y los otros 8 minutos que habló no lo escuché. Básicamente me perdí 7 minutos 56 de conversación porque me apagué y no sé qué dijo, pero siempre dice lo mismo. Entonces, viene esto de la escucha selectiva a, por lo general, tener como precatalogado al emisor y decir yo a este le escucho 2 o 3 cosas y después no lo escucho más. Nos puede pasar hasta con discursos políticos, no quiero entrar en política, pero hay gente que uno dice, escuché las primeras 2 cosas que dijo buenas noches y ya no lo escuché más. Bueno, eso nos pasa muchas veces también en el mundo del trabajo. Dice buenos días y no lo escuché nada más después de lo que dijo. Y con respecto a la otra, ¿cómo era la otra pregunta, Leonardo? ¿O el otro comentario? Antes de la escucha bueno, que decían selectiva. que decían que todo, que dependía también tanto de la interpretación del receptor como de lo que uno dice en el mensaje. Eso lo decía Mavi. Te cuento, el mensaje puede ser claro, pero el receptor no entenderlo, ¿no? ¿Era algo así? Algo así. Bien. Bien, el mensaje es claro y lo siento mucho y acá nos va a doler, pero es así, nos tenemos que hacer cargo y me hago cargo porque doy clase y cuando no me entienden, no me entienden. El mensaje es claro si el receptor lo entendió. Si no, es un buen mensaje, pero si el otro no lo entiende, puede estar redactado con las mejores palabras, pero si no son las palabras que el otro entiende o no está en la emocionalidad para escucharte, o no puede estar receptivo para entender lo que le estás diciendo, por más claro que seas, en el mensaje tiene sentido si del otro lado es recibido tal cual. Si no, no tiene sentido. Y ahí la pifiamos. Cuando decimos, y esta de nuevo, yo digo bien las cosas, es él que no escucha. Es él que no entiende. Y nos paramos en esa postura de que siempre el problema está afuera. O sea, nunca nos vemos como, puede ser que no lo haya escuchado, sí. Puede ser que lo haya dicho apurado y enojado y por eso no lo tomó a bien. Puede ser. Digo, hay que pararse en eso de ser un poquito más autocríticos en esto de la comunicación y no pararnos siempre con el problema está afuera y nunca hacernos cargo de nuestro 50%, vamos a ponerlo así, en la comunicación. Gracias. Bueno, seguimos con crear compromiso. Por lo general, cuando nosotros nos llevamos al lenguaje para coordinar acciones, lo que tratamos de hacer para coordinar una acción es generar un compromiso. ¿Qué significa generar el compromiso? Que el otro quiera hacer lo que estamos acordando que se haga. Es decir, que se comprometa a hacer lo que acordamos. Es decir, mañana a las 8 de la mañana, estamos de acuerdo, si lo acordamos, asumimos el compromiso de estar los dos, mañana 8:10. Porque nunca llegamos a las 8, llegamos 8:10. Así que si acordamos a las 8, sabemos que mañana 8:10 nos vemos seguro, eso está clarísimo. 8:15 más tardar. Pero, digamos, básicamente acordamos y generamos ese compromiso. Bueno, chascarrillo mediante de la puntualidad argenta. Para coordinar acciones es fundamental contar con el compromiso de las partes. Es fundamental, en tal caso, entender la diferencia entre declarar, afirmar, pedir y prometer. Y ahí nos vamos a meter en un mundillo un poco más complicado que la del emisor, mensaje y receptor. ¿Qué es declarar? Declarar es decir a futuro, generar el contexto que se va a dar. Por ejemplo, estás contratado, empezás mañana. Eso es una declaración para nosotros. ¿Por qué? Porque no está pasando hoy, lo que estoy diseñando es lo que va a pasar mañana. Mañana empezás a trabajar. ¿Sí? Entonces, declarar es generar el contexto, va a futuro. Una declaración va a futuro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Igual, después hay espacio para preguntas, se las anotan y lo vamos. Afirmar son hechos que facilitan las acciones. Por ejemplo, decir, la carpeta con las facturas del mes de agosto está en el segundo estante a la derecha y es roja. Bien, entonces, eso me facilita a mí, en una conversación telefónica, encontrar rápidamente la carpeta que necesito. Facilita la acción de encontrar las facturas. ¿Estamos de acuerdo? Declaración, afirmación. Pedir es comprometer a otros a hacer algo que yo quiero.
Pedir es comprometer a otros a hacer algo de lo que yo quiero. Entonces, te tengo que pedir que me hagas una presentación institucional para mañana. Entonces necesito que vos te comprometas a hacer la presentación para mañana. Y prometer es que tomamos esa responsabilidad. Si yo te digo, sí, la vas a tener, estoy prometiendo, porque estoy tomando la responsabilidad de hacer esa presentación que vos me pediste para mañana. Entonces, para crear compromiso tenemos que tener claro que muchas veces cometemos errores como decir, me gustaría un café. Ajá. Y entonces después me decís, ¿vos sabés que yo le pido un café y no me lo trae? ¿Le pediste un café? ¿O dijiste que te gustaría un café? No, bueno, se entiende que si digo que me gustaría un café, es que quiero que me traiga un café. Bien, y caemos en el obvio. ¿Viste? Pero por el trato familiar ya sabemos que cuando yo digo me gustaría un café, es que estoy pidiéndote que me traigas un café. Es más, no solamente te estoy pidiendo eso, mirá la declaración complicada que estamos haciendo. Estoy pidiendo que me traigas el café, que me traigas 2 de azúcar, porque es como lo tomo yo, y cortado con leche fría, en jarritos, claro está. Ahora, cualquiera de esas cosas que no se cumpla, te das cuenta que no pone voluntad, no escucha, no da bola. ¿Te das cuenta de lo que yo te digo? Y en esas conversaciones nos quedamos patines. Y sí, te faltaba en la hora. Lo quiero ahora. Ahora. Y caliente. Sí, entonces todo eso que viene generado en una declaración que genera el contexto de lo que te gustaría que suceda, vos lo tomás como un pedido. Y entonces la gente dice, pero era obvio que yo quería un café. Fede, no te pongas finito, vos también te ponés tan hincha. Bueno, en el café pareciera ser un obvio y hasta ahí te la compro. Pero cuando vos pedís algo de laburo, no siempre es tan obvio la declaración como vos creés, porque vos estás declarando para generar un contexto, pero no estás pidiendo, que es comprometer al otro a que lo haga. Entonces, el otro no se compromete y vos decís, falta compromiso. En esta empresa, ¿sabes qué pasa? No se compromete nadie, flaco. Nadie se pone la camiseta, nadie se compromete. ¿Y vos qué dijiste? Hay que laburar. Buenísimo. Mañana laburamos, perfecto, generamos un contexto. ¿Me acompañan? ¿Voy solo? ¿Cómo funcionaría? O sea, ¿se suman a mi proyecto? ¿No tienen ganas? ¿Cómo se comprometen? ¿Van a tomar la responsabilidad de hacerlo? O sea, ¿alguien me dice que sí? ¿Cómo funciona? No lo hacemos. Entonces, emitimos mensajes. Emitimos mensajes a lo loco. Al momento de chequear qué tipo de mensajes estamos emitiendo, confundimos la declaración con la afirmación, el pedir, comprometer, y más o menos en esa nebulosa nos manejamos, y más o menos en esa nebulosa el otro escucha, y más o menos las cosas salen. El problema es que cuando las cosas salen más o menos, en una familia no pasa nada, o las consecuencias son menores, pero en un trabajo, en una obra, en un presupuesto de una cotización, de una flota de autos, o lo que sea, el error puede ser brutal. Brutal, costosísimo, y uno de los grandes costos ocultos que tienen las compañías es el problema de la comunicación. Es el famoso iceberg que no se ve, porque no es que se ve el iceberg, la parte que solamente se ve el 30% y el 70% está hundido. No estamos hablando de ese iceberg, estamos hablando del que no se ve, del que está abajo, del que subyace debajo del océano. El que está, pero que no vemos habitualmente porque damos por obvio que está, y que damos por obvio que lo vamos a esquivar, y que damos por obvio que no lo vamos a querer chocar. Claro que no lo queremos chocar, pero cuando lo chocamos, los daños son muy grandes. Cuando confundimos la carpeta, cuando confundimos los pedidos, cuando declaramos pero no comprometemos a la gente, el error puede ser altísimo. Y en ese error altísimo se nos juega un montón de guita, que hoy, les aseguro, en las pymes, y ustedes lo tienen mucho más claro que yo, no podemos darnos el lujo de perderlo. Al contrario, tenemos que optimizar muchísimo más los pocos recursos que tenemos. Y dentro de los recursos que tenemos, para optimizar y por delante, y que es muy barato optimizar, es el de la comunicación.
porque no hace falta invertir mucha guita. O sea, no tenemos que comprar una super cosa. Simplemente tenemos que frenar la pelota un poco y entender que lo que estamos diciendo es una declaración y no es un pedido. Y que no hay compromiso del otro lado, porque no me prometió hacerlo. Porque en mis afirmaciones soy poco claro. Entonces yo te digo, si una carpeta que está por ahí en la oficina, buscala, creo que era roja. No es lo mismo que decir en el segundo estante, vas a encontrar una carpeta roja que dice en el lomo, es un bibliorato, factura del mes de agosto, buscala, tiene que estar por ahí, debe ser de las primeras. Es una afirmación con la que va a acciones mucho más concretas y pérdidas de tiempo menores. Llamás 2 horas después a la oficina y siguen buscando la carpeta, en algunos casos, ¿sí? Pero ¿en serio no la encontraste? Entonces, eso nos lleva muchas veces a pérdidas innecesarias de tiempo, pérdidas de eficiencia, de efectividad, que no las tenemos en cuenta, que no son parte de la guita que nos ahorramos de IVA, o de la guita que nos ahorramos por el plazo fijo, que pusimos en el plazo fijo, o que sacamos, o que pateamos a 30 días, o que pagamos con un cheque, lo que sea. Es guita que no vemos, es ese iceberg que está por debajo, que no la vemos, pero que nos cuesta plata. La comunicación, la mala comunicación, nos cuesta guita. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque esta filmina no termina con preguntas, pero muy claro. A ver, si alguno quiere hacer pregunta, comentario, si esto les parece que es un error absoluto de mi parte, me lo dicen, chefe, yo no lo veo así, pero nada, en definitiva lo que es declarar, afirmar, pedir y prometer, no lo inventé yo solamente se los cuento, pero si les parece que no va por acá la cosa, también es válido que me lo digan, ¿eh? Yo aprendo siempre de estas cosas. Fede, cuando vos hablabas del mensaje, el receptor y el emisor, digamos, hace muy poquito estuve con un empresario pyme muy importante, quiero decir, muy bien formado, vivió afuera, y el rubro que él tiene es un rubro que requiere mano de obra muy rústica, y él me decía que cuando habla con su gente, con parte de su gente en el área técnica, ¿no? Con muy poca formación, él me dice, se me quedan mirando y yo creo que no me entienden lo que les digo. Obviamente está teniendo algunos problemas de productividad, por eso estamos de alguna manera ayudándolo, pero me acordaba de esto, ¿no? De que también, y vos creo que entre líneas lo dijiste, tiene que ver mucho hacia quién va dirigido el mensaje, ¿no? Tanto del emisor como del receptor, entender cuando uno escucha y cuando uno emite, hacia dónde va el mensaje. Bien, sí, te cuento. Yo lo llamo calibración. ¿Viste cuando a veces nos pasa con esto, con el Zoom, que vos decís, che, ¿me escuchan bien? Para que subo el volumen, conecto, reconecto. Esto vas calibrando. Entonces, un ejercicio muy simple de calibración con la gente, cuando vos sentís que no te entienden, o tu mensaje no está llegando de la manera que vos querés, es pedirle, por favor, no el famoso, ¿me entendieron? Porque queda así como la cuestión de ¿me entendieron o son tontos? Entonces, queda el otro, para no quedar como tonto, te va a decir que sí te entendió, porque a nadie le gusta esto de la ignorancia que decía hace un rato, a nadie le gusta jugar el rol del ignorante, el de mira, no te entendí un poco lo que me dijiste. Entonces, preguntarle al revés, ¿me podrían decir ustedes qué es lo que les acabo de pedir? ¿O cómo lo van a hacer? Entonces, solo van a volver sobre tus palabras y vos vas a entender si te comprendieron el mensaje o si no comprendieron absolutamente nada. Eso es el cross-check, el chequeo cruzado de que lo que yo estoy diciendo es lo que el otro entendió. Si sin ese cruce, y si no te entendieron y ves que ahí vamos a la calibración, bajás por un escalón más tu vocabulario y volvés a tratar de entrarle a ver si la gente te entiende. Y otra vez volvés a calibrar y le decís, contame cómo lo vas a hacer. En el contame cómo lo vas a hacer, vos te estás chequeando que tu mensaje haya sido recibido de la manera que vos querías que sea recibido. No sé si te ayuda para redondear el concepto. Pero bueno, la idea es poder calibrar el discurso de esa manera, con una pregunta donde uno pueda chequear la escucha del otro.
¿Sí? Sí. Continuamos con la próxima. Bueno, el pedir. Posiblemente muchos de los que estén acá presentes pidan cosas y muchas veces se encuentran con que no están hechas como les gustaría que estén hechas, ¿no? Entonces vamos a esto del pedir. ¿A quién es el destinatario de nuestro pedido? ¿A quién se lo vamos a pedir? Y acá hay que chequear tres cositas. Primero, el a quién tiene que cumplir tres conceptos bastante interesantes, que es si sabe hacer lo que necesito. Es decir, si tiene el conocimiento, si ha sido capacitado, si tiene las herramientas cognitivas para hacer lo que necesito. Si puede hacer lo que necesito. Es decir, si tiene el tiempo, si tiene la computadora, si tiene la conectividad, si tiene... ¿Se entiende? Y por último, si quiere hacer lo que necesito. Posiblemente en ese momento no quiera porque está enojado, no quiera porque tiene otra cosa que hacer, no quiera porque no le da importancia. ¿Y cuán disponible tiene esta persona, por último, a decirnos que no? Y acá sí nos juega un rol bastante complicado. Porque muchas veces nos paramos en el emisor que pide desde el lugar de soy tu jefe y no me podés decir que no. Que no es que se dice, está. Es parte del mensaje que no se dice. Está, pero no lo decimos. Y el otro lo entiende, pero tampoco lo dice. No le puedo decir que no porque es mi jefe. Y esto uno lo escucha cuando se sale del rol de jefe y se va como coach a la compañía. Entonces le digo, che, escúchame, ¿por qué no lo hiciste? Tu jefe se está quejando. Y me dice, lo que pasa es que yo estaba hasta las manos de cosas, yo no lo podía hacer, pero si le llego a decir que no, se pone peor. Entonces, no te estaba disponible decirle que no. Y no, si le digo que no, me raja. En su fantasía, el no cumplir con el pedido, el decir que no es que lo rajen, pero no cumplir con el pedido, fíjense que para el que lo pide es peor, sí estaba dentro de las posibilidades de decirte después con una excusa que no lo pudo hacer. Entonces, vamos a esta problemática. Primero, no sé, habitualmente no se chequea si la persona sabe hacer lo que necesito, si puede hacer lo que necesito, si se cuenta con las herramientas para hacerlo, en el tiempo que yo se lo estoy pidiendo, y si quiere hacer lo que necesito. Y por otro lado, no sabemos ni chequeamos si la persona está realmente disponible el no, y decirnos, mira Fede, la verdad es que no lo voy a poder hacer, no llego. Primero porque la computadora que yo tengo que usar para hacer este informe que vos me estás pidiendo, la tengo hasta que Marta no termina de hacer el informe que está haciendo ella. Segundo, por otro lado, yo ese informe no lo hice nunca, con lo cual tengo que empezar a jugarle y a experimentar. Me puede salir bien como me puede salir mal. Bien, así que yo juego con esas variables y puedo pedírselo a otro, o no. Pero también cuando la persona tiene disponible el no, a mí me permite, me da la posibilidad de, como emisor y ser el dueño del pedido, de ir a buscar otra cosa, otra posibilidad. Cuando la persona no tiene disponible el no y me va a decir que sí porque no le queda otra, y después me viene con una excusa, mi pedido no solamente fue en vano, sino que tiene consecuencias peores que si le hubiese dejado disponible el no a la persona. No sé si me siguen en esta, pero es mucho más complicado cuando nos dicen que sí y no cumplen a que nos digan que no de una. Y esa apertura a que nos puedan decir que no de una, la tenemos que dar como emisores. A veces no es, por eso digo que es un poco más complicado en la época de pandemia, que no tenemos la posibilidad del contacto 100% humano frente a humano. Entonces, a veces por compromiso decís que sí y después no llegás, y después, mira, creí que llegaba pero no llegué. Y dar la posibilidad de decir que no
es muy fuerte para el que ejerce el pedido. Y el grado de compromiso aumenta cuando yo te di la posibilidad de que me digas que no, pero aún así me decís que sí. Entonces eso tiene que quedar reafirmado al final de esa conversación. Y decirte, si me dijiste que sí, es porque sí. Porque tenías la posibilidad de decirme que no. Así que sí lo espero, y espero tenerlo en tiempo y forma como me prometés. ¿Se entiende que duplicamos el compromiso si damos la posibilidad de decir que no? Es importante que lo tengan claro, porque muchas veces creemos que si le damos la posibilidad de que nos digan que no, nos van a decir que no. Podemos insistir en un sí, o podemos buscar a alguien que nos diga que sí y asegurarnos el sí de esa confección o esa realización de la acción que yo necesito. Lo hablo así muy abierto y muy sin género, porque bueno, son todos de diferentes rubros y me cuesta mucho poner un ejemplo puntual, pero bueno, yo creo que todos facturan, por eso el ejemplo de la carpeta con la factura, esa estaba de cajón. Pero no tengo muchos más ejemplos para poner porque son todos de rubros distintos. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto de cuán disponible tiene el decir no a la persona y qué requisitos debe cumplir nuestro pedido? ¿A quién se lo vamos a pedir? ¿Qué requisitos debe cumplir? Esto de sabe, puede, quiere y tiene disponible el no. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto, anécdota o seguimos, como quieran? No sé el chat cómo viene. No hay preguntas sobre Bien. esto. Estuvo bastante claro todo, parece. Buenísimo. ¿Es así o el emisor es muy convincente? O los Muy receptores convincente. Aún nadie se anima a decir que no. Yo hago una. Esto también con los clientes, ¿no? En realidad. Sí, uno siempre dice sí, después no. Bueno, no llegás, no sé. Bien. Muchísimas gracias por el comentario. Sí, yo lo manejo mucho intramuros, o sea, como si fuera un tema dentro de la compañía solamente, pero tiene que ver con la coordinación de acciones, tanto para proveedores como para clientes. Es decir, muchas veces yo necesito coordinar con un cliente o necesito coordinar con un proveedor una acción a llevar adelante, una obra o lo que sea. Entonces, la posibilidad de decir que no, la tenés que tener. La tenés que tener. Yo entiendo que si vos decís que no y se lo va a pedir a otro, perdés un cliente, si es esa la pregunta, sí es muy factible que lo pierdas. La verdad que el mercado está así. Ahora también se agradece mucho y se valora mucho la honestidad, y esto también es cierto. Sí, te lo voy a tener el pedido, pero no en el tiempo que vos querés. No, a veces no es no te voy a tener el pedido, no te lo voy a tener en el tiempo que vos querés, por los problemas que haya. Si decís que sí y no cumplís, creo que también lo perdés. También lo perdés. Claro. Entonces, sí. Vamos de nuevo. Por ahí la posibilidad del no. Yo te voy a decir, viste que hablamos de declaraciones antes. Nosotros en coaching tenemos la declaración del sí y la declaración del no. La declaración del no, ¿sabés cómo la llamamos? La de la dignidad. Porque sabés que cuando decimos que no, muchas veces mantenemos la dignidad. Porque decir que sí y no cumplir es indigno. Entonces, como por dignidad te digo, mira, no voy a llegar al martes, te lo voy a entregar el miércoles a la tarde, o el próximo martes. Pero sabes que te lo voy a cumplir el próximo martes. No te voy a decir que sí este martes y después te voy a meter el camelo de que pinchó, entonces el chofer tuvo que parar y entonces no pudo llegar y entonces se le pasó el horario y lo paró la policía y le sacó. Y te puedo contar una historia genial por la que vos no llegaste, pero ¿sabes qué hiciste? Perdiste la dignidad. No sé si te sirve. Te tengo como grupo Blue, pero no sé. No sé Mariela, cómo es tu nombre. sí, Mariela. Mariela, muchísimas gracias. Sí, no sé si perfecto. te sirve, pero sí, sirve. desde el coaching lo tenemos muy claro en ese sentido. Y yo cuando los clientes me preguntan, chefe, ¿qué hacemos? No. El no nos da cierta dignidad. No, pero te voy a cumplir cuando te cumpla, te cumplo bien. Si no, no. Bien, ¿alguna otra consulta, pregunta? No sé cómo venimos de tiempo, Leonardo. No, estamos bien. Recién estamos en 1 hora, así que bueno, no sé cuánto faltará, cuántas filminas más estarán faltando. No, un par, no creo que mucho más. No, estamos bien. Yo para dejar un espacio para preguntas generales y que tienen. Ok. Pasamos a la que sigue.
Bien, al coordinar, sí, la última, ya estamos. Al coordinar acciones, ¿sí?, nos enfrentamos a pedidos y compromisos. Esto es lo que tenemos que tener claro. Para coordinar acciones, estamos haciendo pedidos y generando compromisos. De lo contrario, no estamos coordinando acciones, estamos declarando lo que nos gustaría que suceda. ¿Estamos de acuerdo? Ser conscientes que esto no nos hará infalibles, pero va a disminuir el error interpretativo cuando emitimos el mensaje. Y siempre que pidas, y esto es fundamental para que se lo lleven, como me parece que les puede, y son fáciles, es a quién le voy a pedir, que ese quién sepa, pueda y quiera, y tenga disponible el no, y que la persona que asume el compromiso lo hará de una manera más firme si sabe y entiende el para qué te lo estoy pidiendo. Porque muchas veces la gente cree que uno se para a la disposición como jefe, dueño, lo que sea de la empresa o emprendimiento, y pide las cosas por capricho. Y no hay un para qué, cuál es el resultado a lograr. Y muchas veces la gente no se siente parte o no entiende qué parte juega en esto de la consecución de un resultado. Entonces, ¿para qué te pido que llegues a horario con esta entrega? No lo decimos habitualmente, damos por obvio que tiene que llegar a tiempo, pero si esa entrega es la que la primero le dijimos que no, y el cliente nos banca y nos dice, ok, entregámelo la semana siguiente, yo le voy a pedir a mi chofer que mínimo tiene que estar en el horario que estipulamos, y estipulamos entre las 15 y las 15:30, que tiene que estar en ese horario. Y yo te voy a pedir el para qué. ¿Para qué? Para que no perdamos este cliente, que ya lo bicicleteamos una vez, y que yo no quiero que vos esta vez encima le llegues tarde. Entonces logramos mayor compromiso de ese chofer, si se quiere, si sabe el para qué tiene que llegar al horario, y que no es un caprichito mío ponerle el de las 15:30 porque a mí se me ocurrió que a las 15:30 y porque le quiero cortar el horario de almuerzo a él, porque no tengo otra cosa más importante que hacer que molestarle la vida para que no se coma el sándwich de milanesa en el camino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, la idea es que llegue para que no perdamos el cliente. ¿Me entendiste, papu? Listo, vamos para adelante. Y ahí se genera el compromiso. Bueno, gente, hasta acá la presentación formal, y ahora sí, si querés sacar las diapositivas, las sacás. Leonardo, te agradezco muchísimo, y queda abierto a que, nada, las preguntas, si tienen preguntas o comentarios, aquí estoy. Acá en el chat, Mavi dice, le dije que no a una clienta y la derivé a quien sí podía solucionar su requerimiento. Bien, bueno, ahí está, la dignidad ante todo, está perfecto. Bueno, la cliente debe tener como un buen, digamos, al menos se quedó con una buena sensación de la relación personal, por lo menos. Sí. Y te da la revancha para volver a retomarla y solucionar el problema en algún otro momento. Quizás ella, sí, o si no, ella te recomienda otro. Uno nunca se sabe. Sí, sí, total. Muy buena la charla, Fede, excelente. La verdad, de primera muy claro los conceptos. Bueno, yo te conozco, así que sabía que ibas a estar a la altura del profesionalismo de la cámara, así que muy claro. Muchísimas gracias, Enrique. Van a creer que te estoy garpando para que me tire flores. Ahí está, no me funciona bien la cámara, parece que fueras vos duplicado, ¿no? Una cosa así. Pero, no, de verdad, muy interesante aparte este tema, y como te dije, este caso es real de esta semana, que me parece fundamental, ¿no? Tratar de entender que la comunicación es fundamental para organizar una empresa, ¿no? O cualquier organización. Sí, totalmente, totalmente. O sea, muchas veces perdemos de vista algo, que es la palabra construye. Todas las empresas que ustedes están manejando hoy, que ustedes presiden, inicialmente fue un pensamiento. Nosotros en coaching lo llamamos fue mente, estuvo en la mente. Después se transformó en palabras, la pude explicar. Y recién a partir de que la pude explicar en palabras, pude tomar las acciones correspondientes para formarla.
Entonces, piensen que todo lo que ustedes hicieron fue mente, después palabra y después acción. Lo importante que es, cuando nosotros hablamos de coordinar esas acciones, es tratar de que eso que está en nuestra mente se pueda plasmar en el exterior, que ese edificio que nosotros nos imaginamos en nuestra cabeza se pueda construir el día de mañana. Pero primero fue mente, después lo puedo poner en palabras, y una vez que está en palabras, recién después puedo llevarlo a la acción. Es el proceso de cualquier cosa que estaremos construyendo en los últimos años los seres humanos. Por lo menos más de 6.000 años que empieza el lenguaje. Muy bien. Fede, muy buena la charla. Bueno, me alegro, espero que te haya llevado algo, Silvio, vos que te querías llevar. Sí, yo creo que... Tengo acá un reclamo, perdón. Tengo acá un reclamo que me dice Claudio que no leí lo que él comentó. Le pido disculpas, estaba justo pasando la presentación y por ahí me comí algo. Pero creo que fue justo cuando estaban hablando de lo sobreentendido de las cosas que uno dice. Él lo reafirmó y después habló de la comunicación asertiva en ese momento, y bueno, por ahí yo me lo comí y le pido disculpas. Sí, asertivo es un término súper asertivo, es decir, tiene que ver mucho, asertivo es el concepto, es decir, asertivo es cuando no usamos ni de más ni de menos, acertamos justo en el blanco, ni un poquito más arriba ni un poquito más abajo, asertivo es bien en el blanco, así que sí. El concepto es comunicación asertiva, totalmente de acuerdo. Y yo creo que no hay que nunca dar nada por sentado, ¿no? Por más básico que sea, siempre es bueno intercambiar con tu interlocutor para ver si entendió el concepto que vos quisiste transmitirle, ¿no? Muchas veces a mí me pasa que las cosas por preestablecidas que no son tanto. Entonces, sobre todo como vos decías, cuando nosotros en la empresa PYME termina siendo un trato muy familiar. Entonces, a veces uno no transmite con toda la exactitud que debiera, y bueno, y ahí las cosas, empiezan las desviaciones, ¿no? En los resultados, que eso es lo que, como vos decías, la carpeta de facturación, que bueno, los últimos 4 meses estuvo juntando polvo, pero el decirle, está en tal estante, al lado de aquella y demás, eso achica tiempos, gana efectividad, termina redundando en un beneficio para todos. Así que bueno, yo creo que esto de que te entiendan es lo importante. Que lo que decís realmente fue percibido en función de lo que vos querés transmitir. Por supuesto que interviene la emocionalidad, interviene el momento, no es lo mismo decir vamos a jugar al fútbol hoy que hace 6 meses. Tienen connotaciones diferentes porque el marco, casualmente, es otro. Así que totalmente de acuerdo. Es así. No sé si hay alguna otra pregunta, pero si no... No estoy viendo ninguna otra consulta, no sé si alguien más querrá hacer alguna consulta al final, pero si no... Consulta no. Me encantó la charla. Si no me vieron era porque salí a caminar, pero estuve con los auriculares todo el tiempo. Yo estoy en ventas, me pareció espectacular todo lo que dijiste. Y hablando del tema del argentinismo y todo ese rollo de los tiempos, y yo vendo unos productos suizos, de origen suizo, y una vez teníamos, ahora es todo virtual, pero igual continúan con la misma temática. Las asambleas empezaban a las 15 horas. Y a las 15 horas en punto, el tipo empezaba a dar la charla. Estuviese solo o estuviese el salón completo. ¿Vos sabés que a través de los años, cómo la gente empezó a cumplir el horario?
Y ahora, por ejemplo, que dicen que a las 10 de la mañana tenemos un Zoom, a las 10 de la mañana hay 2.500 minas enganchadas para escuchar el coso. Es increíble, pero, ¿viste? Porque el tiempo de la gente también vale, ¿viste? No se puede hacer una cosa que vos decís a las 10 y empezás a las 10:30, porque es mucho tiempo, ¿viste? Pero me encantó la charla, me pareció buenísima. Realmente sí, la parte corporal es súper importante, y cómo uno escucha a la otra persona, cómo si estás con una escucha activa, o si estás presente y estás con la cabeza en otra cosa, ¿no? Así que me encantó, muy buena, muchas gracias. Gracias a vos, Florencia, y te digo, es la diferencia que tienen los suizos entre declarar y comprometer. Una cosa es declarar, mañana nos vemos, y otra cosa es mañana los espero, a las 10 conmigo. A tal hora. Sí, tal cual. Ahí se genera el compromiso, que es distinto a declarar que te gustaría que suceda algo que por ahí no sucede. No, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Me encantó. No, por favor. Muy bien. Gracias, Fede. Gracias a ustedes, gracias por invitarme. Y bueno, espero haberles dejado algo por lo menos para que ejerciten mañana y lo pongan en práctica, a ver si sale algo de lo que hablamos. Lo único que a todos los que me digan no le voy a poner una piña, me parece. No está bien eso, ¿no? No. El no estaba permitido. El no está permitido. El no está permitido. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos, muy amables por haber participado de este nuevo webinar. Y gracias, Fede, la verdad que muy claro. Todos acá agradeciendo en el chat, así que muchas gracias. Chau a todos. No, por favor, a ustedes. Chau. Chau, gracias. Muchas gracias.